Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes se están conectando en este momento. Vamos a dar un par de minutos para que suba el rating, por así decirlo, con la cantidad de personas que tenemos inscritas, así que les damos la más cordial bienvenida a esta primera actividad del año del área organizacional, así que esperamos que sea una gran actividad para ustedes también. Mientras se va uniendo más personas, les voy a dar algunas recomendaciones generales. La actividad va a contar con 2 exposiciones y finalmente un espacio para ir resolviendo dudas. Las dudas les recomendamos que la dejen en el botón que está en su barra de Zoom de preguntas y respuestas o Q&A. Ahí pueden ir dejando las preguntas para que nuestros expositores las vayan resolviendo y usar el chat para saludarnos, por ejemplo, o para algunos comentarios que tengan y que quieran compartir, saber, por ejemplo, desde dónde nos están mirando, y irnos conociendo un poco más a medida que va el desarrollo de la charla. Buenos días, José, nos está viendo desde la Florida. Esperamos que nos pueden contar también si esta es la primera actividad que asisten de nuestra facultad. Hemos tenido un calendario bastante amplio, así que la Rosa María nos ve desde Temuco. Muy bien, bienvenidos entonces a todos los que están con nosotros por primera vez, también a los que ya son recurrentes en nuestras actividades. Quiero presentarles esta actividad, este webinar de transformación y agilidad desde la gestión de personas, hallazgos y claves locales. Comentarles que esta actividad es una primicia, ya que las exposiciones que van a ver son los hallazgos de nuestros docentes, Javier Martínez y Daniel Soto, que con artículos que van a ser publicados este segundo semestre en un libro del área de psicología organizacional publicado por nuestra facultad, así que van a ser los primeros en conocer estos importantes hallazgos. Voy a, para no alargar más la presentación, a dejar con ustedes inicialmente a Javier Martínez, quien es director de los programas de educación continua y también coordinador del área de psicología organizacional de nuestra facultad, docente de pregrado y posgrado también de la Universidad del Desarrollo. Y finalmente la segunda exposición la hará Daniel Soto, quien es director del Magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas, que está próximo a abrir su nueva versión, bueno, por supuesto de nuestra facultad y también docente de pregrado y posgrado de la UDD. Así que para ya ir comenzando, les dejo entonces a Javier, quien va a comenzar las exposiciones. Espero que para todos sea una excelente actividad y cualquier cosa estaremos atentos al chat. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes virtualmente, pero como ya muy habituados a esta dinámica, eh, la verdad es que uno también se siente cercano, paradójicamente, porque estos espacios nos dan algunas posibilidades adicionales que los eventos que hemos realizado en formato físico también. Así que, bueno, muy contentos de compartir lo que nosotros les vamos a presentar. En un momento también tan, podríamos decir, especial o relevante para la gestión de personas, para la gestión de la transformación. De alguna manera sentimos que estamos viviendo como una especie de laboratorio en vivo, ¿no? A propósito de la aceleración de los cambios que estamos viviendo, los desafíos que se han planteado y han emergido para las áreas de gestión de personas, para la gestión de la transformación. Y una primera pregunta que uno se hace también es cómo entra aquí, si sigue siendo vigente o no aquello que entendemos como desarrollo organizacional, ¿no? Y un poco sobre eso es que trata lo que yo quiero presentar ahora. Voy a compartir mi pantalla. Déjeme ponerlo acá, modo presentación. Bien, ahí creo que se ve en modo presentación, ¿sí? Em, bueno, yo quiero compartir parte de un trabajo que hemos realizado
sobre un estudio que trata sobre el estado o la forma en que las grandes empresas chilenas, un grupo de grandes empresas chilenas, más de 100, eh, llevan a cabo su gestión estratégica de recursos humanos, ¿ya? Y algunas reflexiones que vamos a hacer también después desde la mirada del DO y la gestión de la transformación en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Eh, que de alguna manera también se vincula a todo lo que propone o demanda la lógica de las organizaciones ágiles. Entonces, lo primero que quisiera puntualizar acá es esta pregunta que de alguna manera atravesó el análisis que hicimos y la discusión que hemos ido teniendo también en nuestro equipo, ¿no? Es entender si es que el desarrollo organizacional conversa, contribuye hoy día, en el momento que vivimos, digamos, a la gestión estratégica de personas, o uno podría pensar que lo que se entiende por DO es algo que queda un poquito fuera de plazo, medio obsoleto a veces también, por la forma en la que se trabaja, ¿sí? Entonces, queremos primero que nada compartir una síntesis o una definición que condensa varias miradas del DO, que es de elaboración nuestra, eh, para sentar ciertas bases, ¿no? O sea, ¿qué podríamos entender como desarrollo organizacional? Nosotros lo entendemos así, y esto basado yo diría, como las definiciones más fundamentales sobre la disciplina. Entendemos que es una disciplina que está orientada a gatillar procesos en las organizaciones, no solo procesos de largo plazo, procesos altamente complejos, sino que también experiencias en donde el experto en comportamiento humano y organizacional juega un rol de facilitador, y eso no es menor, ahí podemos comentar más por qué. Eh, Procesos y experiencias que apuntan a potenciar el aprendizaje organizacional, otro elemento importante en el contexto de la innovación, en el contexto de los modelos ágiles, etcétera, y la capacidad adaptativa de los sistemas organizacionales, y entre paréntesis ponemos ahí interorganizacionales. También nos parece súper relevante porque hoy día muchos de los desafíos que estamos enfrentando, pensemos cada uno quizás en su propia organización, empresa, en el giro que funciona, cómo se hace cada vez más crítica la capacidad de colaborar entre organizaciones también para resolver determinados problemas o asegurar ciertos servicios, ¿no? No solo la necesidad de articularse o integrar bien las partes o podríamos decir subsistemas de una organización, sino que eh, una relación fluida con ciertos stakeholders o proveedores eh, externos, aliados, y también la sintonía con nuestro grupo objetivo cliente. Entonces, eh, hablamos entonces hoy día de procesos de continua iteración entre actores implicados en un proceso de cambio, ¿ya? Nos parece importante como instalar esta mirada sobre el DO, porque si lo entendemos de esta manera, podríamos empezar a encontrar algunas links con ciertas ideas fundamentales de lo que se entiende como gestión ágil, gestión de la transformación en contextos VUCA, etcétera, ¿ya? Yo voy a dar un paso acá sobre la mirada que tenemos sobre la gestión estratégica de personas, y después cuando entremos a la discusión, eh, podríamos volver un poco a esta idea de eh, DO, gestión de la transformación y organizaciones ágiles, ¿ya? Pero antes de hacer esa conexión, yo quiero mostrarles una mirada particular sobre la gestión de personas y bueno, dejar instalada también esta otra idea que nos parece que es central, que tiene que ver con que
hay como muchos estudios y evidencia que muestran o aseguran que en términos de roles, el desarrollo organizacional y la gestión estratégica de recursos humanos son complementarios y se necesitan, ¿ya? Em, y lo que vemos acá son argumentos un poco en la línea de la definición anterior, ¿cierto? O sea, hay un rol ahí del experto en DO, que puede ser parte evidentemente de un área de gestión de personas o puede ser un consultor externo, eh, que buscan fondos facilitar los esfuerzos, las inversiones, la energía de las áreas operacionales y de staff, así como las áreas de gestión de personas, para entender una situación. Y ahí es importante decir que cuando hablamos de examinar una situación, no es solo desde el conocimiento del experto en DO, sino que tienden a ser procesos que reconocen el saber y la experiencia de los responsables de las operaciones, de los distintos procesos que hay que gestionar, eh, trabajando de la mano, obviamente, con funciones o áreas específicas de recursos humanos para encontrar tanto causas u oportunidades, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo para desarrollar soluciones en forma participativa, ¿ya? Si pensamos en los modelos ágiles y las metodologías ágiles, la verdad es que esto conversa bastante, ¿no? Y ahí hay también un punto que quizás podríamos ir instalando. O sea, cuando hablamos de una serie de metodologías, por ejemplo, eh, el design thinking o herramientas como el Kanban u otras, estamos hablando de una forma de hacer gestión que implica un grado importante de autonomía, ¿ya? De gestión más participativa en los equipos, de relaciones más horizontales, eh, y que de alguna manera buscan garantizar resultados, pero con altos grados de empoderamiento de todos los involucrados. Entonces ahí el rol del DO también es clave porque de alguna manera nos permite facilitar eso o facilitar ciertos contextos y también entender cómo podemos implementar una mirada y metodologías ágiles, haciéndonos cargo y sintonizando con la particularidad o la realidad particular de cada una de las organizaciones en la que estamos. ¿Ya? Bien. Em, Yendo a la gestión de personas, ¿ya? A la gestión estratégica de personas, hay una tensión, podríamos decir, que está como claramente identificada y es más o menos histórica, que tiene que ver con que en función de qué referente nosotros podemos decidir qué prácticas y qué estrategias de gestión de recursos humanos implementar en nuestra organización, ¿ya? Por ejemplo, para poner un ejemplo un poco más actual, hoy día hay muchas necesidades y búsqueda de soluciones respecto al bienestar de las personas en el contexto de teletrabajo, ¿no es cierto? Y aquí uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo tomo decisiones? ¿Qué hago? ¿No? ¿Busco las mejores prácticas que de alguna forma serían formas de hacer que son una especie como de conjunto o paquete que ya está probado y lo incorporo a mi organización? ¿O em, exploro prácticas y elaboro posibles decisiones y orientaciones, asegurando más que traerme prácticas eh, como una especie de pack, ¿no? Eh, Tomando en cuenta el alineamiento de esas prácticas o de prácticas que pueden provenir de distintas fuentes, el alineamiento de eso con la cultura, con la coherencia interna entre esas prácticas y los procesos de trabajo, los procesos de negocio de mi organización. Y aquí yo diría el modelo que nosotros vamos a compartir ahora eh, se basa más en esta idea, ¿no? La idea del alineamiento por sobre la escuela o tradición, podríamos decir, de las mejores prácticas, así como universales, ¿ya? Y esta idea de alineamiento es central porque también conversa y yo diría coincide con la
lógica de la gestión ágil, ¿ya? ¿En qué sentido? Que aquí cuando hablamos de alineamiento, hablamos de un ajuste dinámico y contingente al que se le atribuye un valor decisivo para la eficacia organizacional. Y eso implica que en distintas líneas o esferas de decisión, nosotros podemos asumir cierta plasticidad, es decir, podemos ir modificando lo que tenemos definido, pero asegurando siempre, eso es lo más importante, la consistencia o la coherencia con el tipo de organización que somos, a qué nos dedicamos, quizás rasgos culturales también, o algunos elementos políticos en nuestra organización. ¿Ya? Bueno, entonces quisiera compartirles brevemente los resultados de un levantamiento que hicimos para entender cómo las grandes empresas chilenas estaban abordando, llevando a cabo la gestión estratégica de personas. Y en función de eso también algunos perfiles o orientaciones a seguir a partir de lo que encontramos. ¿Ya? Como les decía, en este estudio participaron empresas, cuando hablamos de grandes empresas, estábamos hablando de empresas que tienen 200 o más empleados, ¿ya? O colaboradores. Bueno, vamos un poquito al modelo que sustenta esto, porque es desde aquí que nosotros elaboramos este perfil, ¿no? Esto además debo decir que lo hicimos en el marco de un estudio realizado con Circular RH de Fundación Chile, y el estudio, el nombre del estudio es Radar RH, por eso el logo que ustedes pueden ver arriba a la izquierda aquí, ¿ya? Bueno, nosotros tomamos un modelo de autoría de Linda Gratton, que es una investigadora y autora bien reconocida en el ámbito de la gestión estratégica de personas. Y cuando hablábamos de esta idea del alineamiento, hay una primera distinción importante acá, y es que para pensar en la gestión estratégica de personas, uno debiera considerar o podría distinguir que hay tres ejes, ¿ya? Y estos son el eje vertical, que tiene que ver con el grado de consistencia o alineamiento, ¿no? Entre la estrategia de negocio o la estrategia de la organización versus la estrategia de gestión de personas, ¿ya? Esa es una primera como elemento para el diagnóstico, ¿sí? Suele ocurrir que a veces tenemos organizaciones que, podríamos decir, adoptan o traen una cierta estrategia de gestión de personas porque es la tendencia en otros lados, ¿no es cierto? Porque ha resultado bien en algunas organizaciones que conocemos o quizás son referentes mundiales, pero no necesariamente están conversando con las necesidades y objetivos estratégicos de nuestra organización, ¿ya? Entonces, ahí hay una primera cosa que es importante asegurar, ¿sí? Eh, y para eso hay que poder interpretar y conocer bien cuál es el momento que vive la organización, cuáles son los desafíos que esa organización vive, y velar por qué nuestras prioridades, nuestros focos estratégicos de gestión de personas respondan a eso, ¿sí? O estén alineadas conjuntamente. Más aún, hay otro paso aquí también, y es que como también la propia estrategia de la organización se, se nutre o se define también considerando las posibilidades y las metas logrables de una estrategia de gestión de personas, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, para dar un ejemplo más concreto, em, yo quiero transformarme en una organización altamente innovadora y que se diferencie de otras quizás por una forma de hacer, entregar sus servicios, etcétera. Yo también tengo que ver en qué medida eh, aquello que tengo como capital humano, como know-how, como historia de mi organización, me permite dar ese salto o no, ¿ya? Entonces también hay un tema en esto del alineamiento vertical que tiene que ver con una relación más de mutua influencia entre la estrategia de persona y entre la estrategia organizacional, ¿ya?
Bueno, el otro eje que vemos acá es el horizontal y tiene que ver con el grado de consistencia que es necesario lograr entre los propios procesos de gestión de personas, ¿ya? Es decir, proyectos, políticas, prácticas, tienen que tener un cierto grado de ajuste mutuo, de coherencia mutua, porque es la única forma que nos permitan efectivamente hacer que los equipos y las personas orienten su trabajo, su conducta y sus energías eh, en una dirección que es la que la organización necesitaría, ¿no? O la que queremos que ocurra, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera instalar una lógica de desarrollo de carrera basada en el mérito y en la igualdad de oportunidades, bueno, tengo que asegurarme de que mis sistemas de formación, de promoción, de reconocimiento, ¿no? De gestión del desempeño, etcétera, sean coherentes entre sí, ¿ya? Y esto suena quizás obvio o fácil, pero la verdad es que al indagar sobre qué es lo que realmente están haciendo las organizaciones, ocurre que muchas veces encontramos prácticas, instrumentos o metodologías que en un proceso de gestión de personas apuntan hacia una parte y en otro apuntan a algo totalmente distinto, ¿ya? Entonces sigue siendo un desafío, no es algo para nada logrado y como les decía también, eh, esto es dinámico en el sentido de que también una organización puede estar en un momento dado, ¿sí? Con un grado fuerte o débil de alineamiento en alguno de estos ejes, pero eso no significa que siempre vaya a quedar así, ¿no? Sino que esto es un equilibrio permanente en el cual las áreas de gestión de personas y de pueden ir modificando las cosas y es como una especie de estabilidad, pero dinámica, funcionando permanentemente. Entonces, también podríamos considerar que esto nos da ciertas orientaciones para tomar decisiones y la gestión continua, ¿no? Del cambio y de la gestión de personas en nuestra organización. El tercer eje que finalmente quiero mencionar es el eje de la implementación, ¿ya? Y eso quizás es un aporte específico y particular de este modelo, que nos dice que, y esto es a partir de hallazgos, digamos, de distintos estudios, que se encontraron que en muchas organizaciones encontramos impecables diseños de la gestión de personas, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista de los modelos, los sistemas, las prácticas que declaramos, digamos, o nos proponemos implementar. Pero el problema viene al momento de la ejecución, ¿no? En donde por distintas razones eh, todos estos diseños quedan más bien en un nivel más conceptual y lo que realmente se hace y se decide es algo distinto. ¿Ya? No logra materializarse eso que tenemos como estrategia impecable o, podríamos decir, metodologías, modelos para los distintos procesos de gestión de personas. Entonces, este eje de la implementación eh, tiene que ver con el grado de implementación efectiva, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que realmente se toman finalmente en las áreas operacionales, desde las jefaturas de línea, eh, que sean consistentes o no con estos otros dos ejes, ¿ya? Entonces, si nosotros eh, articulamos estos ejes, vamos a ver que aparecen distintos perfiles, ¿no? Y aquí voy a ir más o menos rápido para mostrarles lo que obtuvimos en el estudio. Quizás hablemos de los dos extremos, ¿no? Si yo pienso o observo acá, el perfil de organizaciones que estaría fuerte en todos los ejes, es decir, que tendría un alto grado de alineamiento o ajuste en el eje de la acción, en el eje vertical y el horizontal, estaríamos hablando de el cuadrante que aparece adelante, arriba, ¿no? Que es el de dirección estratégica por procesos, ¿ya? Y eso nos habla de organizaciones que eh,
voy a adelantar un poco para mostrarles aquí. De organizaciones que en el fondo logran esa coherencia, ¿no?, entre todo lo que veníamos hablando. Y si nos vamos al escenario, podríamos decir, un poco más precario o menos alineado, estaríamos hablando de organizaciones que logran un perfil que se llama como solo discurso por proceso, es decir, no hay ninguna conexión entre lo declarado y la práctica, por eso se dice solo discurso, ¿no? Pero además, eso que se declara no está alineado o no tiene consistencia interna, o sea, entre los procesos de gestión de personas y entre la estrategia de la organización, menos aún. Perdón, ese es el cuadrante del discurso táctico, no el de proceso. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos en este estudio fue levantar, aplicando una escala que es consistente con este modelo. Vamos a ver algunos ítems ahí. eh, yo creo que después de que termine, que esa es mi exposición, si hay algunas preguntas podemos meternos en más detalles, pero quiero mostrarles que, bueno, qué es lo que salió, ¿no? Acá hay algunos elementos más metodológicos sobre el instrumento y cómo lo hicimos. Podemos volvernos a saltar un poco eso para que vayamos un poquito a los resultados, ¿ya? Importante decirles que lo que hicimos fue una adaptación, ¿no?, de esta escala al entorno local con un panel de expertos, eh, con bueno, la traducción y validación experta respectiva. Y esto fue lo primero que podríamos decir que apareció eh, en relación a estas 200 grandes empresas. La mayoría, como pueden ver, obtuvo grados bajos de alineamiento, ¿ya?, en los tres ejes, particularmente en el eje vertical, o sea, el ajuste entre la estrategia de personas y la estrategia de la organización. Fueron pocas las organizaciones que mostraron un grado fuerte de alineamiento en aquello, ¿ya? Algo parecido ocurrió en el eje horizontal, es decir, la coherencia interna entre las estrategias y prácticas de gestión de personas, pensando en sus distintos procesos, también salió bastante baja, o por decirlo así, fueron pocas las empresas que mostraron un grado fuerte de alineamiento en eso. Y algo similar, aunque un poco menos, en el eje de la acción. ¿Ok? Y dado eso, al cruzar estos ejes, nos apareció esto como resultado, ¿ya? La lámina anterior muestra lo mismo, pero visualmente de otra forma. Así que, qué interesante mostrar acá que el 47, casi 50%, perdón, casi 48% de las empresas aparecieron ubicadas en esta situación, digamos, en el estado de contar solo con discurso táctico, es decir, eh, muy poca coherencia entre las prácticas internamente, poca conexión con la estrategia de la organización y también poca, podríamos decir, consistencia entre lo que se dice que hay que hacer y lo que realmente se hace en materia de gestión de personas, ¿ya? Pero al mismo tiempo, interesante ver que un grupo no menor, pensando en lo sofisticado claro, el estado de desarrollo que esto implica, apareció en el cuadrante superior de dirección estratégica por proceso, es decir, tenemos un grupo de organizaciones que logra este ajuste dinámico eh, de manera muy meritoria, podríamos decirlo, ¿no? Porque estar alto en estos tres ejes eh, es un trabajo que habla de bastante coherencia, de un desarrollo continuo y de una mirada, podríamos decir, de desarrollo organizacional aplicada acá, ¿ya? ¿Y por qué digo que implica una mirada de O y de gestión de la transformación al final también? Porque entre otras cosas, esto implica que hay un alto grado de participación o de involucramiento, ¿no?, entre las áreas y los especialistas de gestión de personas
y lo alinea, ¿no? Es decir, las jefaturas de cada parte de la organización están involucradas en la definición de la estrategia de personas, están involucradas en la ejecución también, ambos, no, es decir, no es solo un problema del área de gestión de personas, sino que eh, todos se ven involucrados en lo que les compete, sí, en cierta toma de decisiones o en la implementación de ciertas políticas, y también involucra a los equipos mismos, ¿ya? O sea, no solo a la jefatura. Como pueden ver acá también, un grupo quizás un poquito menor que aparece en esta línea de la dirección táctica, ¿no? Donde lo que tenemos ahí es un débil alineamiento horizontal y débil alineamiento en lo vertical también. Bueno, compartirles un par de ítems para mostrar de qué trataba, o no, qué tipo de cosas preguntamos, que son las que nos dan luces sobre los ejes y que nos parece que quizás son como bien decidores, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Respecto al alineamiento vertical, o sea, entre la estrategia de persona y la estrategia de negocio, eh, una de las preguntas era esta, ¿no? ¿Quien lidera la gestión de personas en la organización es miembro pleno del equipo directivo que toma las decisiones estratégicas? Si se fijan acá, bueno, hay un punto de corte, ¿no?, que está puesto acá a la derecha, que de alguna manera define que desde qué puntaje hacia arriba consideramos alineamiento fuerte o débil, ¿no?, si fuera bajo eso. Y claro, aquellas organizaciones que obtuvieron este cuadrante como de mayor sofisticación que yo les decía, muestran un posicionamiento fuerte en este ítem. Así también aquellos que hablan de dirección táctica, ¿ya? Y como era esperable, digamos, el, el perfil de empresas que aparece en este cuadrante de solo discurso táctico, es decir, donde no hay alineamiento por ningún lado, eh, nos indica que no habría una pertenencia, ¿no?, o una participación de los encargados de gestión de personas en las decisiones que toman los equipos directivos. Algo parecido también podemos ver acá eh, en el sentido de cuánto participan o no los que dirigen la gestión de personas en la definición de objetivos de negocio, ¿ya?, de la organización. Nuevamente podemos ver que en este, podríamos decir, escenario más sofisticado, la dirección estratégica, más proceso, eh, puntaje era bastante alto. Es decir, en estas empresas u organizaciones hay un involucramiento pleno y una consideración plena de aquellos que dirigen la gestión de personas en la definición de las metas de la organización. Lo que no es menor. De alguna manera, coloquialmente, estas dos preguntas que yo estaba comentando tienen que ver con esta frase, ¿no?, de que qué tanto invitan a la mesa a los líderes de gestión de personas en la organización, ¿sí? O sea, en la toma de decisiones más relevantes, en la definición del objetivo estratégico, etc. Y aquí también esto es interesante porque opera hacia el otro lado, ¿no? Como yo les decía, eh, si es que los asuntos de gestión de personas son considerados en las decisiones de los equipos directivos, es decir, cuánto se involucran los directivos en la definición o las decisiones más importantes respecto a la gestión de personas. Eh, a propósito de gestión de la transformación, la mirada del DO y también de los procesos ágiles de los cuales nos va a hablar Daniel un rato más, eh, hay un dato que es claro, que es que todo este tipo de esfuerzos funciona en la medida que también la línea, las áreas clientes de gestión de personas se involucran y asumen los roles que les corresponde al respecto, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que
los directivos, las jefaturas de línea, incluso los propios colaboradores tienen que hacer por su cuenta en relación a la gestión de personas, que son imposibles o no debieran delegarse, ¿no? Esta frase que escuchamos a veces como, ese es un problema de gestión de personas. Bueno, eso pasa cuando no tenemos esta integración. Tengo algunos resultados más, pero creo que podría mostrarlos, si les parece, Daniel, después de la exposición de Daniel, para no excederme mucho con el tiempo, que hablan, quizás muestran en forma así como más concreta de qué estábamos hablando cuando preguntábamos sobre estas formas de alineamiento, ¿ya? Y también algunas orientaciones que se recomiendan seguir para las organizaciones que se ubicaron en los cuadrantes más predominantes, ¿no? Los que yo les mostré. Pero en honor al tiempo, preferiría darle el paso a Daniel y reservar algunos de estos resultados para la discusión que podamos tener después, porque nos interesa también escucharlos a ustedes, ¿sí? Así que, bueno, voy a presentar ahora a Daniel Soto, que en el artículo, digamos, el trabajo que ha realizado tiene que ver con la posibilidad de sintonía o conversación, ¿no?, entre la gestión ágil y el desarrollo organizacional en el contexto además que estamos viviendo hoy día. Y uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo entra la gestión de personas ahí también? ¿Sí? Así que adelante, Daniel. Perfecto, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a las personas que nos acompañan hoy día. Bueno, lo decía Carla cuando estábamos comenzando, lo que ha presentado Javier y lo que voy a presentar yo corresponde a una serie de hallazgos que van a ser detallados en 2 artículos, uno de Javier y otro que he elaborado junto con una colega de la Facultad de Psicología. Y estos artículos, para las personas que se incorporaron un poco después, van a ser parte de una publicación que vamos a lanzar el segundo semestre. Es un libro en el que cada capítulo está elaborado por algún profesor especialista en temas de gestión de personas, transformación organizacional. Se trata de profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo y también de otras universidades. Tenemos personas que nos van a acompañar de una amplia gama de instituciones, pero lo que tienen todos en común es que son personas con experiencia práctica y también académica en el tema que se está presentando. Vamos entonces a cuál fue, en mi caso, la pregunta que motivó el trabajo y qué les voy a mostrar de una serie de hallazgos en particular. Voy a focalizarme en un aspecto puntual de lo que investigamos y contarles, en principio, cuál fue la pregunta que nos motivó. La pregunta tuvo que ver con la vigencia y la relación que podía guardar el desarrollo organizacional respecto de los modelos y prácticas de la agilidad organizacional, tema que en los últimos al menos 20 años, ¿no es cierto?, se ha desarrollado con creciente popularidad de las empresas, partiendo de la aplicación o generación pública de este concepto en el mundo del diseño de software, pasando luego por los ambientes de servicio e incluso ahora al punto de hablarse de una gestión ágil de personas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el espacio que tiene el desarrollo organizacional como una disciplina de muchas décadas, con una robusta base teórica, metodológica y práctica y de mucha experiencia? ¿Qué rol tiene entonces esta disciplina del desarrollo organizacional respecto de la agilidad? ¿Es la agilidad un modelo que reemplaza al desarrollo organizacional? ¿Son equivalentes? La agilidad es simplemente un cambio de nombre del desarrollo organizacional, y considerando que no todas las personas presentes hoy día
puedan tener conocimiento detallado del desarrollo organizacional, voy a ir entregando un par de comentarios a lo largo de la exposición para que no nos perdamos respecto del debate. ¿Cuáles son las implicancias de estos hallazgos que voy a presentarles? ¿Qué utilidad tienen? Bueno, tienen bastante utilidad en el siguiente sentido. Más allá del debate conceptual, teórico, eso siempre es importante tratándose de una universidad y tratándose de personas que quieren especializarse o como muchos de ustedes seguramente que ya trabajan en el área, pero más allá de la riqueza que tiene aclarar conceptos, saber de qué estamos hablando, hay también una implicancia práctica de estos hallazgos. Y lo vamos a ver hacia el final de mi presentación, qué implica entonces decir que vamos a usar herramientas del desarrollo organizacional para implementar transformaciones ágiles en las organizaciones. Vamos entonces a ello. Voy a primero a mostrarles en una imagen. Traté de conseguir la mejor, y esta que ustedes van a ver es una imagen que anda circulando, se ha popularizado bastante a nivel de fuentes abiertas de Internet. Pertenece a McKinsey, la consultora McKinsey, y está presentada en uno de los reportes de McKinsey referidos a la transformación digital. Y pueden ver ustedes en esta simple gráfica el contraste relativamente frecuente que se está haciendo actualmente acerca de, o respecto de, por un lado, las organizaciones entendidas desde un paradigma mecanicista, como máquinas, y por otro lado, entendidas como organismos, sistemas complejos, y donde existe a la izquierda, ¿no es cierto?, una lógica jerárquica y distribuida en silos independientes, relativamente independientes. Tenemos, por contraste, en la organización entendida como sistema, la aparición de células que tienen esta característica de la autogestión y que son estructuras bastante más planas y que no es una máquina ni en términos de predictibilidad, ni tampoco en términos de una estructura bastante basada en burocracia, sino más bien ahora un sistema más fluido basado en comunicación. Esta es la primera imagen en que habitualmente se puede describir visualmente esta diferencia. En esta segunda imagen, que está extraída de otro de los documentos o libros más populares, el libro Lean Change Management o Gestión de Cambio Lean, un libro que a estas alturas está pasando a ser un referente, un libro muy sencillo, pero que precisamente porque es didáctico, permite poner sobre la mesa ideas en forma muy rápida. En este libro se presenta qué entenderíamos por el ciclo de transformación o gestión de cambio Lean. También podemos decir gestión de cambio ágil. Y aquí tenemos que se nos presenta una secuencia que no termina, es una secuencia permanente en que tenemos a la izquierda lo que el autor denomina insights, tenemos conciencia, nos damos cuenta, tomamos conciencia y nos damos cuenta de algún fenómeno que está ocurriendo, de alguna dificultad, oportunidad, problema, y a continuación exploramos opciones de abordar esa situación y luego experimentamos aquellas que son o parecen más viables. Y en el ciclo de experimentación tenemos, ustedes ven ahí, esas etapas que estamos viendo a la derecha, la preparación, la implementación, la introducción propiamente y la revisión de impactos. Los experimentos nos llevan, sigue ahí la figura circular, a nuevos insights, lo que genera revisión de nuevas opciones y así en forma indefinida. De manera que la perspectiva de cambio ágil o de cambio lean, en relación a lo que veíamos en la imagen previa, se da o es apropiada especialmente en contextos donde vemos a las organizaciones como dinámicas muy fluidas de experimentación e iteración. Ahí tenemos entonces una segunda imagen que nos puede aportar. Vemos también que la agilidad en este tipo de instrumentos o de paneles que ustedes habrán visto en forma física, digital o en la red, ha introducido también, las prácticas ágiles han introducido una manera de visualizar, de organizar y de visualizar la información que la hace muy capturable en tiempo real y de manera muy simple por parte de quienes
conforman un proyecto que se desarrolla en equipo. Este tipo de presentación del avance de un proyecto o del estado de un proyecto, como lo habrán experimentado quienes hayan vivido la experiencia de la agilidad, tiene importantes ventajas respecto de la gestión de proyectos tradicional, que se basa en una carta Gantt y en una pretensión de que exista bastante predictibilidad y control de las situaciones que van ocurriendo a lo largo de un proyecto. En este tipo de perspectiva de la agilidad, no se pretende tener una alta o lograr una alta predictibilidad respecto de lo que va a venir, ni tampoco un férreo control de cada proceso o situación que va ocurriendo, sino que al contrario, hay mucha atención a lo que va emergiendo, a lo emergente a lo largo del desarrollo de estos proyectos. En esta otra gráfica, ustedes pueden ver que en otra forma de plantearlo, pero apunta a lo mismo, se puede visualizar en la zona central, en el recuadro de arriba de la zona central, se distingue entre aquello que está realizado, que está en progreso, perdón, que está por hacer, en progreso y ya realizado. Entendiendo por ello, entonces, que a lo largo del desarrollo de un proyecto, las actividades que lo componen van a ir adquiriendo distintos estados en estas matrices o cuadros de verificación de avance y que vamos a poder en forma bastante rápida y acorde a lo que se ve en la realidad, identificar cuando una actividad tiene un logro total o cuando está desarrollándose o está por hacer, o también cuando está bloqueada por algún factor o factores que le impiden avanzar, y eso también figura identificado en estos paneles o en estas técnicas simples. Es tan sencillo implementar esto a nivel visual y material en la pared, por ejemplo, de una oficina o de un espacio de trabajo colectivo, o en un sistema, en una plataforma digital, que se vuelve, como digo, realmente atractivo y útil monitorear en tiempo real de esta manera el avance de los proyectos. ¿Qué más nos plantea este desafío de la agilidad? Bueno, primero, la agilidad plantea un desafío al desarrollo organizacional. En esta gráfica presento es una representación de la forma en que prefiero entender el desarrollo organizacional visto desde la perspectiva en que usualmente se ha enseñado y se ha implementado una línea de tiempo, ¿no es cierto?, que se extiende hacia el pasado y también hacia el futuro, y en esa línea temporal en la cual se representa la vida de la organización, hay acá, en la primera bandera que ven a la izquierda, hay un momento o punto de inflexión en el cual algún actor, usualmente la dirección de una organización, declara la urgencia y declara razones para transformar la situación presente hacia algo que se desea en el futuro. Ustedes ven hacia la derecha cómo están los pasos típicos que habrán escuchado que se ejecutan en cualquier proceso de transformación. Usualmente entonces, en las gráficas que expresan el significado o la forma de ejecución del desarrollo organizacional, estas son las etapas en forma simplificada que ustedes van a encontrar. Y una orientación temporal lineal hacia el futuro y una idea de fondo de que el cambio puede ser planeado a partir de una petición de un cliente que solicita esta transformación a un equipo consultor interno del área de gestión de personas o externo, porque compra servicios de especialistas externos, y que después de un diagnóstico más completo se pasa a la etapa de las llamadas intervenciones. Yo prefiero hablar de acciones transformadoras. Atención con esa palabra intervención, que tiene una connotación médica y objetivante, en la cual un paciente es intervenido por un actuante, y eso, a mi juicio, es justamente lo contrario de lo que implica el concepto de desarrollo organizacional. ¿Qué pasa entonces con la agilidad y esta manera de entender el desarrollo organizacional? Bueno, ocurre que si entendemos el desarrollo organizacional como representado por esta imagen, tal como la estamos viendo, podemos cometer el error de pensar que el desarrollo organizacional está obsoleto porque tiene una visión demasiado lineal
y waterfall es como en cascada, y a veces bottom up, de arriba para abajo, perdón, up to down, de arriba para abajo, de un proceso de transformación. Y en contraste, la agilidad sería una forma de entender el cambio mucho más iterativo, más veloz, más emergente, más conectado con los actores, particularmente con el cliente de los servicios y productos. Bueno, lo que voy a mostrarles a continuación es que eso no es tan así. Eso no es tan así. La investigación que realizamos, no les había comentado, consistió en el análisis de literatura de las últimas décadas, pero pusimos especial foco en los hallazgos de los últimos 5 años. Es decir, tomamos como punto de corte el año 2015, 2016, y de allí en adelante buscamos la mayor parte de la información. Y dejamos también los textos anteriores, digo, al 2016, dejamos de aquellos solamente los que eran realmente de autores referentes de enorme peso. Entonces, en una búsqueda de unos 150, 200 primeros artículos, bajamos a 80 y de los 80 bajamos a 40, los fuimos filtrando de acuerdo a la calidad del artículo. Nos fijamos que fueran puestos en revistas de alta indexación académica, es decir, revistas que son consultadas y que tienen una alta repercusión en el ambiente de la investigación en cambio organizacional, gestión de organizaciones, psicología, en fin. ¿Y qué nos mostró? ¿Qué nos mostró esta investigación de varios meses? En resumen, mostró que el entendimiento, la comprensión del desarrollo organizacional de la manera en que lo estamos viendo aquí en la imagen, puede llevarnos, como decía, al error de pensar que la agilidad es un paradigma o modelo que supera, que anula, cancela o reemplaza al desarrollo organizacional, por la razón que ya les comentaba. Vamos a ver que si entendemos realmente qué es desarrollo organizacional, el panorama que aparece ante los ojos es diferente. No se ve tan claramente que la agilidad sea algo que reemplaza o supera al desarrollo organizacional, sino, les anticipo, lo que se ve es que tanto la disciplina del desarrollo organizacional como la de agilidad tienen elementos comunes, tienen también diferencias, pero sobre todo tienen elementos en que pueden aportarse mutuamente y que por supuesto no son lo mismo. Vamos a ver enseguida a qué me refiero con esos hallazgos. Voy a poner una mirada en primer lugar para que hablemos de desarrollo organizacional en la última perspectiva dentro de la disciplina del desarrollo organizacional que ha marcado un punto de debate y que ha sido una propuesta muy comentada, y es el concepto de desarrollo organizacional dialógico, que hace un poco más de una década plantearon esos dos profesores y consultores que ustedes ven ahí, Jervis Bush y Robert Marchak. Ellos, en el texto que aparece allí a la derecha de la imagen, en el año 2009 presentaron su propuesta con la denominación desarrollo organizacional dialógico, en el que fundamentalmente plantean que observando las actuales prácticas de desarrollo organizacional reales, tal como se realizan en las organizaciones que las usan más efectivamente, lo que se aprecia es una orientación cada vez mayor hacia incorporar en el diseño de las acciones transformadoras el lenguaje en una dinámica iterativa entre los distintos actores que participan de ese entorno o sistema que va a cambiar. Voy a la línea de lo que comentaba Javier, actores que participan en el diseño de su propio futuro. Entonces, Bush y Marchak denominaron a esta perspectiva que ya existía, no están ellos creando esas nuevas prácticas, ellos dicen ya existen, y están comenzando a ser relevantes precisamente porque tienen mayor ajuste con un entorno altamente disruptivo, muy fluido, difícil de predecir. Esto, por supuesto, antes de la pandemia y con mayor razón ahora, es algo válido en el contexto de emergencia que vivimos. Y a eso entonces denominaron desarrollo organizacional dialógico. ¿Okay?
Ahí tienen a la izquierda y abajo otros 3 textos que particularmente publicó posteriormente Robert Marchak y que, en los cuales ya habla de un tipo de cambio que denomina generativo. Entonces, esta perspectiva que les estoy presentando la quiero mostrar antes de ir a las últimas imágenes con los hallazgos, porque voy a mencionar la relevancia que tiene esta nueva perspectiva o más reciente de desarrollo organizacional en la relación, como digo, entre agilidad y esa disciplina. En esta gráfica hay una comparación muy simple que está basada en los textos de Bush y de Marchak entre lo que se denomina el cambio planeado y el cambio generativo. Si ustedes miran rápidamente estas 2 formas de entender el cambio, observen que a la derecha, en aquello que se denomina cambio generativo, van a encontrar elementos de lo que usualmente se asocia al concepto de agilidad. Hay mucha hay iteración, como dice acá a la izquierda, donde estoy marcando con el cursor, hay un aprendizaje del éxito y también de los errores. Hay en el fondo una manera de entender el proceso de cambio como algo que va emergiendo a propósito de la experimentación, de la interacción entre los actores. En cambio, a la izquierda, en el concepto de cambio planeado, encontramos típicamente la secuencia que nos presentan los modelos de transformación más conocidos, como por ejemplo el de John Kotter, los 8 pasos del modelo de cambio de Kotter, y también lo que está a la izquierda, llamado cambio planeado, muchas personas lo asocian al desarrollo organizacional. Y de ahí viene esta confusión de que el desarrollo organizacional refiere solamente al cambio planeado y por lo tanto sería algo diferente del cambio generativo y por tanto diferente también de todo lo que llamamos agilidad. Acá hay ejemplos. A propósito de eso, algunos ejemplos de intervenciones que se consideran o que estos autores identifican como dialógicas, desarrollo organizacional dialógico. Vean la número 3 de la lista a la izquierda, la número 3, voy a mencionar las más conocidas, la indagación apreciativa, y en la columna de la derecha, la número 36, la llamada teoría U, una teoría bastante interesante de un profesor del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y al final tenemos la técnica bien específica en el número 40 del World Café, que también se ha ido presentando como una de las maneras de crear espacios horizontales de conversación, de exploración, para generar el futuro. A propósito de la teoría U, otro de los enfoques que se denominan asociados a la perspectiva dialógica, no es el momento de ahondar en esto, solo decirles que este concepto de Otto Scharmer, profesor del MIT, y que habla de ciclos abiertos y cerrados, en la parte superior de la gráfica ven lo que denomina ciclo abierto y abajo lo que denomina ciclo cerrado. Lo que está en la parte superior, el ciclo abierto, claramente habla justamente de expansión. Lo que se expande es la conversación, la conciencia y la co-creación, y lo que tenemos en la parte inferior, que llama ciclo cerrado, vean ustedes las palabras que van por fuera de este borde, de esta flecha que se va hacia abajo. Blinding, que es estar ciego, no tener sensibilidad, estar desensibilizado, blaming, culpar a otros, y destrucción. Esas experiencias humanas que están en la parte inferior, ustedes ven que tienen un claro contraste con lo que está en la parte superior. Y lo que sostiene Otto Scharmer, autor de este modelo, que reitero es muy interesante para aquellos que no lo conozcan, muy interesante, muy bien fundado conceptual y teóricamente. No olvidar que el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y también contarlo a aquellos que no conocían esta relación, ha sido un centro relevantísimo de producción de hallazgos y de guías de acción para el mundo de la transformación organizacional y el capital humano. De ahí es Peter Senge, con las Learning Organizations, las organizaciones que aprenden. De ahí
es Edgar Schein, autor clásico en materia de desarrollo organizacional. Bueno, Chalmers está en la línea de esos grandes autores del MIT que trabajan el concepto de transformación. Vamos ahora entonces, para terminar, a los hallazgos específicos. ¿Qué ocurre entonces con esta relación? Veamos primero cuáles son las diferencias entre la disciplina del desarrollo organizacional, para aquellos de ustedes que ya la cultivan o que quieren aproximarse a ella, y cuáles son los hallazgos, los rasgos más propios, específicos de la agilidad. Entonces aquí, ustedes van a ver en esta imagen, tenemos a la izquierda 4 rasgos importantes del DO, desarrollo organizacional, y a la izquierda la agilidad. Y vamos a ir en líneas, como si hubiera líneas, vamos a ir comparando cada punto rojo con el amarillo que está a la misma altura en la gráfica. A la izquierda lo que tenemos, hablando del DO, es que el origen de esta disciplina, hace prácticamente 90 años, en Estados Unidos, el origen está en la psicología social y particularmente el foco está puesto en el mundo del comportamiento humano. Ese es el origen. En cambio, a la derecha, la agilidad, que viene de la línea del Lean, tiene sus rastros o precedentes más antiguos en la década de los años 40 del siglo pasado, pero es el foco en el mundo de operaciones. El mundo fabril, particularmente el mundo automotriz japonés, Toyota, una empresa que comenzó a aplicar algunas prácticas que fueron anticipatorias de lo que denominamos agilidad hoy en día, pero es el plano operacional ingenieril. El segundo círculo a la izquierda nos indica que el foco prioritario del desarrollo organizacional es la forma en que se activa el aprendizaje en personas y equipos, para que mediante ese aprendizaje se logre desarrollo de capacidades y consecuentemente resultados que esperan esos equipos. El foco de la agilidad es también resultados, sin ninguna duda, y ahí tenemos un punto, y eficiencia, por cierto, un punto en el que hay una diferencia de grado, pero también bastante similitud. El foco del aprendizaje no lo tiene tan instalado la agilidad, al menos en su discurso, pero no es una diferencia abrumadora la que se presenta en este plano porque ambos quieren mostrar finalmente un resultado. El tercer círculo indica que si observamos el tipo de investigación, de hallazgos que se obtiene en el desarrollo organizacional en los últimos 60 o 70 años, el foco son procesos humanos. Vean lo que ahí menciono como ejemplo: el liderazgo, la cultura organizacional, la toma de decisiones, elaborar y resolver conflictos, el aprendizaje. Esos son procesos humanos. En cambio, en la agilidad, la investigación ha estado bastante marcada en parámetros que tienen que ver con la operación y la calidad, pertinencia, oportunidad de ciertos productos, las especificaciones, y eso es normal por el origen que les comentaba. Y finalmente, abajo a la izquierda, en el origen el desarrollo organizacional o fundamentalmente ha mantenido una gran atención a procesos de aprendizaje que se espera programar, se esperan gestionar como si fueran proyectos, y la agilidad ha desafiado la forma o el concepto usual de proyecto para decir pasemos a iteraciones que anticipen valor, que sea valor muy relevante. Aquí hay algunas dimensiones entonces que parecen más bien diferenciar a la agilidad del desarrollo organizacional, y termino ahora presentándoles cuáles son los puntos de contacto, en qué pueden aportarse dos disciplinas que son diferentes, en vez de anularse o declarar que la otra no existe o está obsoleta. En esta última gráfica les muestro 4 puntos de 5 puntos de aporte cruzado, indico ahí, cruzado de una a la otra. Partiendo por acá arriba a la izquierda, la agilidad puede aportar fuertemente al desarrollo organizacional la relevancia que ha ido adquiriendo en el lenguaje empresarial. La agilidad es un concepto, es una experiencia que está resultando atractiva, es magnética para atraer inversión de tiempo, de recursos, atención gerencial. Allí lo puse entre comillas como peso mediático, haciendo una analogía con lo que ocurre con los medios de comunicación. Es una especie de noticia, la agilidad, que es muy atractiva de ver. Abajo a la izquierda también, ¿qué puede aportar la agilidad? Bueno, tiene mucha fineza para observar, como les mostraba, el proceso de ejecución y sobre todo estimar impactos que tienen los hallazgos que se consiguen en el funcionamiento ágil. Arriba a la derecha
En contraste, el desarrollo organizacional puede aportar a la agilidad la larga tradición teórica y también de método referida al comportamiento humano, que a lo largo de 7 décadas ha ido acumulando el desarrollo organizacional con investigaciones, prácticas, recomendaciones, acciones, experiencias en organizaciones que han mostrado caminos que conviene seguir y otros que no son tan efectivos. En particular, como dice allí a la derecha arriba, dos modelos que recientemente han marcado fuerte tendencia, la indagación apreciativa, y el otro es el que les presenté sintéticamente, el desarrollo organizacional dialógico. Luego, también puede aportar el desarrollo organizacional más específicamente conocimientos sobre fenómenos como el poder, las dimensiones inconscientes, la dimensión política, la resistencia a la transformación y que definen si un proyecto va a tener éxito o no. En ese sentido, el desarrollo organizacional tiene una muy larga tradición que no tiene el modelo de agilidad y no tendría por qué tenerlo. Recuerden el origen y el desarrollo de la agilidad. En este caso, entonces, el desarrollo organizacional es la única disciplina que hoy existe que cuenta con suficiente profundidad, conocimiento y métodos, no solo de medición, sino de transformación de esta dinámica de poder, resistencia, conflicto, también inconscientes. Y abajo, cierra esta gráfica, esa conclusión que estoy aportando, coinciden, en definitiva, el desarrollo organizacional en sus formulaciones recientes con la agilidad, en el valor que tiene el lenguaje, la comunicación, la co-construcción mediante procesos comunicativos de ideas, de acciones y en definitiva construir la imagen de futuro que te va a mover en esas decisiones y acciones. El vínculo humano es muy relevante para las dos. Por lo tanto, las técnicas, tanto específicas de agilidad, pueden perfectamente, al igual que la TDO, integrarse o apoyarse en forma cruzada. Las técnicas como el Kanban o el Scrum son perfectamente estrategias que se pueden usar en el marco de acciones de transformación en DO, pero eso es absolutamente viable. Y hay algunas prácticas o métodos o formas de transformación que propone el desarrollo organizacional que pueden ser aprendidas y usadas por las personas que trabajan en el mundo de la agilidad. En definitiva, con esta frase termino, a las personas entre ustedes que trabajan en el mundo de la agilidad, yo les recomendaría que profundicen, se acerquen al mundo del desarrollo organizacional, si es que no lo conocen por dentro, por así decirlo, en profundidad, particularmente a esos modelos que mencioné más recientemente, la indagación apreciativa, el desarrollo organizacional dialógico, la teoría U, en fin, porque van a encontrar ahí mucho soporte al trabajo que hacen en sus organizaciones, pero sobre todo y especialmente van a encontrar apoyo cuando ustedes intenten movilizar una organización como sistema hacia la experiencia de la agilidad, como cultura ágil. Cuando traten de hacer eso, seguramente se van a topar con una fuerte resistencia que se explica porque la cultura y la estructura de las organizaciones predigitales no fue diseñada ni a lo largo de la deriva de los años se transformó en algo parecido a la agilidad, sino que más bien son estructuras de corte mecánico, más burocratizadas, y la manera de poder influir en ese contexto que parece adverso a la agilidad es incorporando los hallazgos históricos, metodológicos, teóricos, en fin, de prácticas aplicadas del desarrollo organizacional. Con eso termino mi presentación para dejar la última parte de esta sesión de hoy con estos hallazgos que presentamos por primera vez. Eso es importante que sepan también. No se habían presentado antes en otra clase o en otro tipo de evento. Dejar ahora paso a cualquier tipo de comentario que ustedes deseen hacer. Tienen la posibilidad de incorporarlo en la opción de preguntas y respuestas que está allí. Hay algunas preguntas que hicieron al principio para Javier, que preguntan si puedes clarificar el concepto de problema. Parecía que el enfoque que se está planteando es el clásico de déficit o brecha y no el que se focaliza en el desarrollo. Entonces ahí vi que Javier puso su respuesta, no sé si la quieren como compartir para todos los asistentes.
Sí, aprovecho de comentar la pregunta. Ah, perdón, quien preguntó... No, es un participante Anónimo. anónimo. Ok, sí. Claro, yo comenté ahí que la idea de problema en el marco que estamos hablando refiere más bien a la noción de oportunidad, ¿no? Un poco lo que mostraba también Daniel recién, y eso va mucho más en sintonía con la mirada apreciativa, que más que focalizarse en el déficit, ¿no? O sea, desde sus orígenes, podríamos decir, el DO declara ese rescate, ¿no?, de los recursos de las personas, los grupos y los sistemas. Y entonces yo también comentaría que probablemente desde nuestra formación de origen, ¿no es cierto?, estamos más orientados a buscar la lógica del déficit, y la palabra problema, de hecho, la significamos yéndonos para ese lado, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, hoy día en la disciplina y el mundo de la innovación, y también asociado a veces a las metodologías ágiles, cuando hablamos de problema, estamos más bien pensando en una oportunidad de innovación o en una oportunidad de mejora, y entender un problema, y eso creo que coincide con el DO, eh, significa encontrar posibilidades, ¿no? Más que brechas, déficits. O sea, brechas pueden haber en el sentido de que puede haber una situación presente y una oportunidad o algún potencial que podemos lograr, ¿sí? Pero sí marcaría la diferencia en relación a quizás otros enfoques más tradicionales en ese sentido, y cuando digo tradicional no me refiero a antigüedad o novedad, sino que más convencionales, en donde se suele diagnosticar buscando solamente causas de un problema, ¿no? Y ahí giramos en torno a lo mismo y dejamos de ver otras posibilidades. Sí, me parece interesante la pregunta, así que muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat de Cecilia García que dice, ¿la agilidad se puede llamar disciplina o más bien serían técnicas o herramientas las que serían complementarias al DO? Ok, sí, la respuesta creo para Cecilia, la más, la que le puede ayudar más a resolver eso, hay distintas maneras de abordarlo. En mi interpretación, la agilidad es sin duda un conjunto de disciplinas, eso no hay ninguna duda. Así nació, sin embargo, debido a que la agilidad implica necesariamente un desafío a la manera usual de pensar en las organizaciones vistas como entornos mecánicos, burocratizados así, entonces la agilidad está adquiriendo progresivamente un cierto sustento conceptual, por tanto yo me atrevería a decir que la agilidad también se está planteando como un modelo, un paradigma, un mindset que está buscando, tomando elementos del desarrollo organizacional, ahí está un tema que las personas que trabajan en agilidad no siempre lo saben, pero está tomando elementos de la psicología organizacional, del desarrollo organizacional, para explicar por qué razón la agilidad debe tener un espacio o cómo podemos llegar a la agilidad en el funcionamiento de equipos. Así, por ejemplo, el concepto de Management 3.0 de Jürgen Apelo o el concepto del valor de la comunicación y la confianza cuando estamos buscando iteraciones creativas en un equipo, más bien horizontal que vertical. Esos conceptos ya estaban largo tiempo atrás presentados por el desarrollo organizacional, y creo que el mérito de la agilidad entonces es plantear este conjunto de prácticas que nacieron en el ámbito fabril, como decía, luego florecieron en el ámbito del software con el manifiesto ágil, y esas prácticas concretas comenzar a nutrirlas de un sustento conceptual, incluso valórico, que hace presentar a la agilidad como algo tremendamente atractivo, que lo es, pero no olviden que es tremendamente atractivo porque se está nutriendo de la larga herencia que tiene la disciplina del comportamiento, las ciencias del comportamiento, que ha estudiado el tema de la transformación a lo largo por lo menos de 7 décadas. El desarrollo organizacional, en sus primeros indicios, data de fines de los años 30, y la primera vez que se usó la denominación desarrollo organizacional fue en 1957, en una consultoría a una importante empresa petrolera en Estados Unidos. Los consultores utilizaron la expresión por primera vez. Fíjense, estamos hablando de 64 años atrás cuando emerge este concepto y aparecen estos elementos que la agilidad ahora va tomando. Así que yo diría
Cecilia, que es algo más que prácticas. Y qué bueno que así sea. Javier. Tenemos O una Daniel. pregunta de María Rosa Aguilera y pregunta, ¿cuál es la realidad de las empresas chilenas respecto a la agilidad? La realidad, y ahí también le voy a dar el paso un minuto después a Javier, porque para, para entender lo que voy a decir, uno tiene que referir a la gestión de personas y a cómo los directivos se entienden esto. La realidad es que en las empresas chilenas que tienen una mayor conexión con los lenguajes contemporáneos y las propuestas contemporáneas referidas a cultura organizacional, referidas a transformación, a liderazgo, en ese tipo de empresas hay un interés por el concepto de agilidad, hay capacitaciones en agilidad, se incorporan, por ejemplo, a nuestro magíster en desarrollo organizacional, y sabemos que se incorporan porque ahí vemos también el tema de agilidad. Eh, Sin embargo, este interés que estoy comentando no se corresponde con la ejecución. Queda, como veíamos en el caso de Javier con el tema de la gestión de personas, queda fundamentalmente en un discurso. ¿Cuál es la razón de eso? La razón de eso es que la agilidad es un concepto, una idea que es plenamente atractiva y casi de sentido común. Sin embargo, la verificación o realización de la agilidad en la práctica implica una transformación de las relaciones políticas en la organización, una transformación de largos hábitos de liderazgo, una transformación de los hábitos individuales de las personas en términos de asumir responsabilidad y no lanzarla hacia quien les dirige. En fin, implica la reestructuración de espacios, de tecnologías, del modelo de negocios. Si quieres de verdad meter agilidad, tienes que ver el impacto en tu modelo de negocios de aquella decisión. Por todo lo que he dicho, me atrevo a decir, aunque no hay datos en Chile así al pie de la letra, que la agilidad en Chile es algo atractivo, pero todavía en un plano más bien de discurso. Ahí doy pase a Javier, porque desde el punto de vista de la dirección de personas debe también tener una relevancia. Sí, muchas gracias a María Rosa por su pregunta. Además, creo que conecta con una pregunta que hizo Carlos previamente sobre la importancia de la cultura. ¿Ah? Y complementando lo que dice Daniel, yo creo que el principal problema que podemos observar tiene que ver con una especie de choque cultural quizá, ¿no? Entre la forma de funcionamiento que sugiere las prácticas y los enfoques ágiles y las lógicas con que tienden a funcionar todavía muchas de nuestras organizaciones, ¿ya? Además de Daniel, que ya dijo varias cosas ahí, pensemos que las metodologías ágiles requieren, o para que realmente sean implementadas, ¿no? O al momento de que las pongamos en práctica, implican, por ejemplo, altos niveles de participación horizontal, en una lógica bien horizontal, es decir, donde eh, efectivamente tengas espacios de opinión, discusión, proposición, toma de decisiones, independiente del nivel jerárquico o no necesariamente acotado al nivel jerárquico que tú ocupas. Y eso, claro que choca todavía con la cultura de muchas de nuestras organizaciones. También implica alto grado de autonomía en quienes asumen roles en proyectos bajo la lógica ágil, ¿ya? Y eso también tiene, yo diría, bastante camino por recorrer en nuestro medio. La autonomía ahí nos toca a todos, ¿no? A todos los roles, a todos los niveles, es decir, salir de la lógica del control externo y de alguna manera hacerse cargo cada uno de la parte del proyecto que asume, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y al mismo tiempo ligado a la idea de la accountability, ¿no? Porque eso también genera ciertas resistencias cuando llega la hora de echar a andar un proyecto en la lógica ágil o implementar prácticas de gestión de personas consistentes con lo ágil, ¿no? Porque la accountability también significa exponerse, estar permanentemente expuesto, es decir, algo que decía Daniel acá, creo que es importante, que las metodologías y las prácticas ágiles
quizás aportaron, ¿no? Como algo que yo creo que es complementario o conversa de todas maneras con el DO, aportaron esta idea de la medición casi en tiempo real, ¿no? Que el impacto de lo que tú haces pueda ser de alguna forma medible, el nivel de avance en que están las cosas, etcétera, y además las tecnologías hoy día lo permiten. Pero eso significa para la gente estar expuesta, ¿no? O sea, estar en permanente exposición en relación a lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, si está logrando lo que comprometió o no, digamos. Y eso también creo que tiene alguna especie de choque cultural. Y ahí lo vinculo también a un comentario que hizo antes otra persona sobre el tema este de problema o déficit, ¿no? Yo creo que también hay un punto que tiene que ver con que, eh, a ver, en las culturas donde los modelos y las prácticas ágiles tienden a funcionar mejor, eh, la gente sí tiene que responder por lo que se comprometió, efectivamente, pero también ocurre que cuando algo no funciona o cuando aparece la presencia de alguna falla, entre comillas, o algún error, eso se tiende a mirar primero como una oportunidad para cambiar algo o para aprender de aquello que no está funcionando, ¿ya? Entonces, claro, en una cultura donde más bien el error o el no logro de algo tiende a ser primero que nada castigado, la gente evidentemente va a temer mostrarse en el sentido de quedar expuesta, ¿no? O sea, pensemos en todos los software que nosotros hoy día conocemos de trabajo colaborativo, tienen la gran bondad de que compartimos información, las ideas fluyen, etcétera, pero también de alguna manera quedamos así como en la casa de cristal, ¿no? Eh, eh, cómo estamos haciendo las cosas y qué estamos haciendo es algo que pueden ver muchos, ¿sí? Y si yo asumo que voy a quedar, comillas, en evidencia, si es que empiezo a desviarme o a tener alguna falla en relación a lo que se me encomendó o lo que yo asumí, claro que voy a empezar a resistirme. De hecho, solo para complementar la respuesta de María Rosa, piensen que las organizaciones existen y a los directivos se les paga y a nosotros, a todo el mundo se nos paga por reducir incertidumbre. En el fondo, organización significa eso, organizar componentes, evitando con ello que esos componentes se conecten o funcionen de cualquier otra manera. Al reducir de todo lo posible a una cierta posibilidad específica, entonces las organizaciones y los directivos han sido entrenados y se les remunera por reducir variabilidad. Y si hay que reducir variabilidad, y estamos diciendo por otro lado que en el tema de agilidad sería bueno explorar, incluso aprender de cuánto salimos de lo regular, de la regla, y nos equivocamos, igualmente aprendemos, bueno, ahí tenemos un contraste muy fuerte entre la manera en la cual por 100 años las organizaciones se diseñaron y crearon y las propuestas que ahora estamos escuchando. El concepto que Javier estaba explicando, el nombre más si ustedes quieren más científico, es seguridad psicológica. Para aquellas personas que les interese, lo que Javier explicaba como, bueno, tener la tranquilidad de que no me van a sancionar porque cometí un error cuando estaba innovando, o por ejemplo, manifestar discrepancia o desacuerdo, o decir en mi equipo, no lo sé, no sé lo que me están preguntando. Ese tipo de experiencias que no es muy usual, cuando ocurren, cuando me siento confiado para hacer eso, eso se denomina ambiente de seguridad psicológica. Y eso es lo que no es característico en general de las organizaciones y es una traba para el desarrollo de agilidad. Tenemos otra pregunta de Paula Gómez. Dice, gracias Daniel y Javier por sus presentaciones desde una mirada integrada de ambas. ¿De qué manera la integración de la disciplina de hoy agilidad favorecería un mayor alineamiento de la gestión de recursos humanos según el modelo de Gratton? Ok, le doy el pase mejor a Javier porque es Gratton en primer lugar. Perdón, pero hay una palabra clave que no escuché bien. ¿De qué manera la integración? Integración. Dice, debe ser integración, pero dice integración. Ah, integración, sí. Sí, debe ser integración. Perdón, estoy buscando la pregunta para Sí, verla bien, ¿ah? está en las Está preguntas abiertas todavía. Cecilia, ¿no? ¿Esa? Paula Gómez. Paula Paula, Gómez. sí. ¿De qué manera la Sí. integración entre justamente agilidad y DO tiene implicancias Ah, ya, en perfecto, la claro. gestión de personas? Ya. A ver, tomándonos desde la lógica de la
del ajuste, ¿no? De este ajuste dinámico del que yo al inicio, que es un poco una postura entre metodológica y también, yo diría, casi valórica de este modelo. Es clave el tema de la integración, porque eh, déjeme ver, ok, de aquí, porque cómo yo logro ese ajuste, ¿no? Entre la cultura de mi organización, entre las opciones o distintas posibilidades de prácticas en relación a la gestión de personas, requiere tener esta conexión con los procesos, podríamos decir, humanos y también ciertas características propias de la realidad organizacional específica, ¿no? En la que yo habito. Entonces, eh, ahí el aporte del DO es clave, y pensémoslo así como en un ejemplo un poco más concreto, ¿no? Si yo digo que voy a eh, incorporar como un tema estratégico en la gestión de personas eh, ciertas prácticas ágiles para que mi organización efectivamente desarrolle nuevas formas de gestión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pensemos si quisiera yo incorporar algunos elementos de Lean, ¿ya? En mi gestión de procesos, y necesito que las personas entonces desarrollen ciertas competencias y una serie de prácticas, y voy a focalizar mis procesos de gestión de personas para soportar eso. eh, es clave que yo tenga esa capacidad de identificar en qué contexto estoy, ¿no? O sea, qué características culturales tengo en mi organización, pero también la lectura más política, como decía Daniel, que quiénes podrían ser, por ejemplo, los early adopters, ¿no? Aquellos que rápidamente se van a sumar a esto, porque tienen intereses en juego que probablemente van a verse beneficiados, pero también yo podría eh, tener ciertos grupos o actores clave que manejan ciertos montos de poder que quizás no van a resistirse más bien a esta lógica de funcionamiento lean, ágil, etcétera, o a nuevas prácticas de gestión de personas que vayan para allá. Y para eso, la mirada del DO, o este como dimensiones o claves que uno tiene que saber identificar, son fundamentales, ¿ya? Porque si no, corremos el riesgo de que lo que yo quiero implementar no esté alineado con la realidad y el contexto organizacional específico. Y además también, yo diría, con el tipo de actividad que mi organización realiza. Porque no es lo mismo, por ejemplo, decir, voy a incorporar prácticas ágiles eh, y estoy en un giro, digamos, o en una industria minera, que incorporar prácticas ágiles en una escuela pública, por ejemplo. No quiere decir que en ninguno de los dos se puede hacer, sino que la forma en que yo lo voy a implementar tiene que ajustarse, ¿no? ¿Se entiende? O sea, tiene que ajustarse a la naturaleza del trabajo que la gente hace, a la naturaleza de los procesos que se realizan ahí, ¿no? Proceso educativo versus procesos, no sé, pues, de extracción y refinamiento de material, de mineral, etcétera, ¿no? En el fondo, solo para terminar, o sea, aportar por mi lado a lo que pregunta Paula, yo lo diría así, para que un área de gestión de personas o gestión de talento, como se le denomine, realmente tenga éxito, debe tener peso político en la organización. Y para tener peso político en la organización, se debe entender la perspectiva interna de ella, se debe conocer elementos de desarrollo organizacional, tema que estamos hablando aquí, además de otros temas, por supuesto, hay que saber aspectos de finanzas, del modelo de negocio, pero hablando del tema de hoy, se debe saber desarrollo organizacional, por lo que señalaba Javier, ahí está el sustrato que a lo largo de las décadas se desarrolló para entender el fenómeno del cambio organizacional y del aprendizaje humano. Si no cuentas con ese sustrato, la agilidad puede volverse, básicamente, como decíamos antes, fundamentalmente se puede volver un conjunto de técnicas, un tanto ingenuas incluso, a la vista de los que son invitados a participar en ella. Por un tema de tiempo, veamos dos últimas consultas muy breves, Yanira, y vamos cerrando para no quitarle tiempo a las personas que han asistido. Estamos a las 10:30. No, ya no tenemos más, no tenemos más consultas en los chats al Perfecto. menos. Entonces, muchísimas gracias
por mi lado, también creo representar a Javier por la asistencia. Como retribución, digamos, nosotros hemos presentado como primicia esto, y ustedes van a conocer del lanzamiento de ese libro, ya están en la base de invitaciones, y también van a conocer de futuros eventos que como este son eventos abiertos, no tienen costo y solamente es para mantener a las personas que así lo deseen actualizadas en estos conocimientos que vamos desarrollando. Muchas gracias entonces a todos, a todas por haber asistido. Gracias también a Yanira, también a Carla que nos presentó inicialmente. Y a Javier, yo por supuesto. agradecer también a todos, a todas. Particularmente veo acá a algunas alumnas de pregrado y alumnos de nuestros diplomados también. Entiendo que hay un par también del MDO, así que feliz de que participen también de estos espacios, porque esto es como podríamos decir, un ecosistema, ¿no? Que mientras más se tomen estos espacios, es más interesante para nosotros también. Yo creo que las preguntas nos estimulan, así que dejarlos desde ya invitados para nuestro siguiente webinar también, que Sí. es en unas 3-4 semanas más. Sí, dentro de mayo me parece que Sí. viene el siguiente. Ok, perfecto. Muchas gracias a ustedes, a Sofía, a Milagros, personas que han ido también, a Carlos, han ido ahí manifestando su agradecimiento. Fue un gusto tenerlos acá. Nos vemos en unas 3 semanas con otros temas. Otros 2 colegas van a presentar hallazgos de sus propias investigaciones que también van a ir en aquel libro que les comentábamos. Muchas gracias también a todos. Antes de cerrar, ¿Sí? quisiera preguntarle a Carla, porque nos preguntan acá si esto lo van a subir a alguna plataforma o si se compartirá la presentación. Sí, la actividad va a quedar grabada, no es tan rápido, no va a ser como cortar la actividad y se sube directamente a la web, pero va a estar disponible en nuestra sección de noticias de la página que les voy a dejar en el chat para que puedan acceder a ella. Durante el día de hoy o máximo el lunes van a encontrar el video. Ok, sí, ahí lo compartió por el chat Carla. ¿Va a estar la grabación entonces? Eso entendí, Carla. La grabación va a estar disponible. La grabación. Perfecto. Así que pueden acceder a la página web y ahí revisarla. Ok. Muchísimas gracias entonces a todos y a todas por la asistencia. Gracias, Javier, también. Un gusto haber trabajado Gracias, Daniel. esta vez. Nos vemos.